El murmullo de 300 voces era un zumbido sordo en mis oídos, una vibración que sentía más en los huesos que en el tímpano. Me mantenía de pie en la parte trasera del gran salón de eventos. Mi salón, el corazón palpitante de mi hacienda, el suspiro. Apoyada contra el fresco y sólido muro de adobe que tantas veces había tocado para sentir su permanencia, observaba la escena como si fuera una película ajena, proyectada en la pantalla de mi propia vida. Las luces de hadas, que yo misma había elegido y ayudado a colgar, parpadeaban en los altos arcos de madera de mezquite, proyectando un brillo dorado y tembloroso sobre los rostros sonrientes de los invitados. En el centro de todo, mi sobrina Dalia, radiante en su vestido de novia de encaje, reía junto a su nuevo esposo. Su risa era genuina, cristalina, un sonido precioso que se sentía fuera de lugar en la atmósfera cargada que solo yo parecía percibir. Era su día. Se suponía que debía ser su día. Mi hermana Renata, la madre de la novia, se deslizó hacia el pequeño escenario con la gracia estudiada de una actriz que finalmente encuentra su foco de luz. Llevaba un vestido de seda esmeralda tan ceñido que parecía pintado sobre su piel, una elección deliberadamente llamativa, un grito visual en la suave paleta de colores marfil y rosa pálido que Dalia había soñado para su boda. Tomó el micrófono de su pedestal, sus movimientos fluidos, ensayados, su sonrisa, dirigida a la multitud, era tan brillante y dura como los diamantes que adornaban su cuello y muñecas. Queridos amigos, amada familia, comenzó, su voz modulada para transmitir calidez y autoridad, una combinación que había perfeccionado durante 48 años para conseguir siempre lo que quería. Qué maravilloso, qué absolutamente conmovedor es ver tantos rostros queridos aquí, reunidos para celebrar el amor puro y verdadero de mi pequeña Dalia. Hizo una pausa dramática, sus ojos buscando a su hija entre la multitud, una perfecta imitación de orgullo maternal. Pero hoy, mis queridos amigos, no solo celebramos una nueva unión, hoy también celebramos una transición, un cambio de guardia, si me permiten la expresión. Sentí una punzada helada en el estómago, tan aguda que me cortó la respiración. La conocía ese tono, esa cadencia deliberada. Era el preludio de una tormenta, la calma antes de la aniquilación. Mi mano se aferró a la pared para estabilizarme, mis nudillos blancos contra el adobe. Como muchos de ustedes saben, continuó, su mirada ahora paseando por la sala, barriendo a los invitados, antes de detenerla deliberadamente en mí, en mi rincón oscuro, con una pizca de lástima teatral que me revolvió las entrañas. Mi querida y admirada hermana Adela ha dedicado cada fibra de su ser, su vida entera, a construir este lugar mágico. Ha trabajado incansablemente, se ha sacrificado. Las palabras eran correctas, eran halagos en la superficie, pero la intención era venenosa. Cada cumplido era un cuchillo envuelto en seda, diseñado para desarmarme antes de asestar el golpe final. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, pasa para todos. La carga de una empresa tan demandante se ha vuelto pesada. El estrés, inevitablemente, ha hecho mella. El murmullo de los invitados bajó de volumen, reemplazado por una tensión tensa y casi predadora. Podía sentir sus miradas moviéndose de Renata hacia mí como un reflector. Me encogí un poco más contra la pared, deseando que la tierra me tragara, que el adobe me absorbiera. Vi el rostro de Dalia. Su sonrisa se había desvanecido por completo, reemplazada por una máscara de confusión y pánico. Le suplicó a su madre con la mirada,
Un mudo detente. Mamá, por favor. Pero Renata, en el fragor de su actuación, era inmune a tales súplicas. Por eso, su voz se quebró con una emoción perfectamente ensayada, una lágrima solitaria brillando en su mejilla, con el corazón lleno de amor y una profunda preocupación. La familia ha decidido que es hora de que Adela descanse. Es hora de que cuelgue el delantal, como quien dice, y finalmente disfrute de los frutos de su trabajo sin la presión diaria. Por eso me enorgullece y me siento profundamente honrada de anunciar que a partir de hoy yo tomaré las riendas de El Suspiro para asegurar que este legado familiar, esta joya, continúe floreciendo para las generaciones venideras. Un silencio sepulcral, denso y pesado, cayó sobre el salón. 300 pares de ojos me taladraban, esperando una reacción. ¿Lágrimas? ¿Gritos? ¿Un escándalo que arruinara la boda? Vi a mis padres, sentados en la mesa de honor, asintiendo con sonrisas de solemne aprobación. Vi a mi cuñado Ricardo darle un apretón triunfante en el brazo a Renata. Ellos eran cómplices. Todo estaba meticulosamente planeado. Este no era un anuncio espontáneo, era una ejecución pública, y la boda de mi sobrina era simplemente el escenario. Mi sangre, que se había convertido en hielo, de repente hirvió, pero mi rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad que había tardado toda una vida en perfeccionar. Empujé mi cuerpo lejos de la pared y comencé a caminar hacia el escenario. Cada paso era deliberado, medido, mis tacones haciendo un eco suave sobre el suelo de terracota. El mar de invitados se abrió para mí, sus rostros una mezcla de lástima, curiosidad y morbo. Cuando llegué al escenario, Renata me miró. Su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo, claramente sorprendida por mi falta de histeria. Me ofreció el micrófono como si me estuviera pasando un cetro real. Lo tomé. Su tacto era frío, como el de una serpiente. Me giré para mirar a la multitud, luego a mi sobrina, cuyo rostro estaba ahora bañado en lágrimas silenciosas de vergüenza. Finalmente, mis ojos se posaron en mi hermana. Una sonrisa lenta, genuina y absolutamente gélida se dibujó en mis labios. «Felicidades, hermana». Mi voz salió clara y firme, sin un atisbo de temblor, resonando en el silencio absoluto. «Quédatela». Y con esas dos palabras, encendí la mecha de la bomba de tiempo que haría implosionar su mundo. No tenía ni la más remota, ni la más insignificante idea de lo que acababan de desatar. Para que entiendan la frialdad calculada de mi respuesta en esa boda, tienen que visitar mi museo. No es un lugar con paredes y vitrinas de cristal, sino un archivo mental, una colección privada de heridas, desprecios y humillaciones que he curado y catalogado con la precisión de un entomólogo durante más de 40 años. Cada recuerdo es una pieza de exhibición, perfectamente conservada, un testimonio silencioso de la verdadera dinámica de mi familia. No son solo recuerdos, son las piedras con las que construyeron mi coraza. La pieza central de mi colección, la que ocupa la sala principal, es un vestido de satén rosa pálido, ahora ligeramente amarillento por el tiempo, la exhibición número 1, el vestido de quinceañera. Yo tenía 14 años y por primera vez en mi vida sentía que algo era verdaderamente mío. Pasé meses hojeando catálogos, soñando despierta con mi fiesta de 15 años. Encontré el vestido perfecto en una pequeña boutique del centro. Era sencillo, elegante, con pequeños bordados de perlas en el corpiño y una falda que fluía como agua. Mis padres, en un raro momento de indulgencia, estuvieron de acuerdo. Lo apartamos. Conté los días.
Una semana antes de la fiesta, mi hermana Renata, que entonces tenía 10 años, pero la astucia de una cortesana, lo vio colgado en mi armario. Y como todo lo que yo quería, ella lo quiso con una ferocidad que daba miedo. El berrinche que montó fue de proporciones épicas. No fueron solo lágrimas. Fue una actuación digna de un Oscar. Se tiró al suelo, gritó que la vida era injusta, que yo era la preferida. ¡Qué ironía! Que su corazón se rompería si no podía tener ese vestido. No es justo. Adela siempre tiene lo mejor, chillaba, una mentira tan flagrante que debería haber hecho sangrar los oídos. Mis padres, como siempre, eran una audiencia cautiva y débil. Anda, Adela, suplicó mi madre, con esa voz falsamente conciliadora que usaba para negociar la paz a cualquier precio, usualmente el mío. Eres la mayor, sé comprensiva, a ti todo te queda bien, es solo un vestido. Pero no era solo un vestido, era mi ilusión. Me hicieron llevar un vestido heredado de una prima, 2 tallas más grande y de un color melón que me hacía parecer enferma y deslavada. En las fotografías de mi propia fiesta de 15 años, Renata brilla y sonríe en el centro, enfundada en mi vestido de ensueño, mientras yo parezco una invitada incómoda, una pariente lejana y pobre. Ese día aprendí mi primera lección. Mi felicidad era negociable, pero los caprichos de mi hermana eran una ley inmutable. Luego está la exhibición numeral 2. La universidad negada. Es una carta de aceptación arrugada, guardada en una caja de zapatos, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Mi sueño no era casarme, era construir, diseñar espacios, crear belleza y funcionalidad donde no las había. Pero para mis padres, la arquitectura era una carrera de hombres, una pérdida de tiempo y dinero para una mujer cuyo destino era el hogar. Adela, ¿para qué quieres estudiar tanto?, me dijo mi padre, con una genuina incomprensión en su rostro. Te casarás, tendrás hijos, un buen marido te construirá la casa que quieras, eso es lo que importa. Me negaron categóricamente el apoyo financiero. Un año después, Renata se graduó de la preparatoria con notas mediocres y anunció que quería encontrar su pasión viajando por Europa durante 6 meses. Mis padres, los mismos que habían calificado mi educación como un gasto superfluo, vaciaron una parte importante de sus ahorros para financiar su viaje de autodescubrimiento. Mientras ella publicaba fotos sonriendo frente a la Torre Eiffel y el Coliseo, yo trabajaba de mesera en 2 turnos, mis pies hinchados y mi espalda dolorida, para ahorrar y pagar un modesto curso de administración de empresas en una escuela nocturna. La lección fue clara y brutal. Mis ambiciones eran un gasto innecesario, pero la ociosidad de mi hermana era una inversión invaluable en su supuesto potencial. La última gran pieza del museo, la más reciente antes de la boda, es una fotografía enmarcada de la inauguración de El Suspiro, exhibición numeral 3, la suerte de la perdedora. Después de mi divorcio, un cataclismo que me dejó con nada más que deudas y un corazón hecho cenizas, decidí que no me ahogaría. Trabajé hasta el agotamiento físico y mental. Ahorré cada centavo. Encontré esta propiedad en ruinas, un viejo casco de hacienda abandonado que todos en el pueblo veían como un montón de escombros, un nido de alimañas. Pero yo vi los huesos, la estructura noble, la belleza oculta bajo capas de abandono. Pedí un préstamo al banco, que casi me deniegan. Una mujer sola, divorciada, sin experiencia en construcción, es muy arriesgado, señora Aguilar. Fue mi tío Ramiro, el único que siempre vio la viga de acero en mi interior,
quien me dio el empujón final con un pequeño préstamo personal. Durante 5 años, mis manos sangraron mezclando cemento, lijando vigas de madera, plantando cada flor, cada arbusto de lavanda en los jardines. Cuando finalmente la inauguré, convertida en un pequeño paraíso, mi familia llegó tarde y con aire de fastidio, mientras los invitados, genuinamente impresionados, me felicitaban. Escuché a Renata decirle a un grupo de amigos, con una risita condescendiente: mi hermana siempre ha tenido una suerte increíble. Imagínate, tropezarse con este lugar por casi nada y que un par de albañiles se lo arreglaran. De un plumazo, mis 5 años de sudor, lágrimas, noches sin dormir y planificación meticulosa fueron borrados y reemplazados por la palabra suerte. Por eso la llamé el suspiro. Fue el suspiro de alivio que exhalé cuando firmé los papeles del divorcio, dejando atrás una vida de sentirme pequeña e invisible. Fue el suspiro de agotamiento al final de cada jornada de reconstrucción, cuando me sentaba en el polvo a contemplar mi progreso, y fue el suspiro de profunda satisfacción al verla terminada, al saber que había creado belleza de la nada, por mí misma y para mí misma. Era mi santuario, mi creación, la prueba tangible de mi resiliencia. Y en la boda de Dalia, mientras Renata anunciaba su conquista, comprendí que para ellos mi hacienda nunca fue mi logro. Siempre fue un recurso familiar que, por algún error del destino, había caído en mis manos y que ahora, finalmente, con alivio por su parte, volvía a su legítima dueña. Mi plan no nació de un solo golpe de ira cegadora, sino que se fue tejiendo lentamente, con la paciencia de la araña que espera a su presa, con la meticulosidad de la arquitecta que fui en mis sueños. Comenzó a tomar forma unos 8 meses antes de la boda, el mismo día en que Renata anunció el compromiso de Dalia. La primera llamada que recibí de ella no fue para compartir la feliz noticia con alegría fraternal, sino para informarme de mis nuevas obligaciones. Adela, te hablo rápido, que estoy en 1000 cosas, comenzó, su tono siempre apresurado, como si su tiempo fuera infinitamente más valioso que el mío. Dalia se casa en mayo, y obviamente lo celebraremos en la hacienda. Necesitaré que bloquees todo el mes, por si acaso decidimos hacer eventos previos. Y por supuesto, no hace falta ni decir que será nuestra contribución familiar al evento, ¿verdad? No era una pregunta, era una orden envuelta en el papel de regalo de la obligación familiar. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Podría haber discutido, podría haberle recordado que mi hacienda era un negocio, no el salón de fiestas privado de la familia, pero en ese instante una idea, pequeña y oscura, comenzó a germinar. Claro, Renata, faltaba más, lo que necesiten. Colgué y respiré hondo, no de resignación, sino de una extraña y nueva determinación. La presa, por primera vez, iba a tenderle una trampa al cazador. Comencé a sembrar la idea de que el suspiro estaba en problemas. La economía, la creciente competencia en la zona, la mala suerte. Me inventé un rosario de excusas creíbles. Empecé a dejar caer pistas en mis conversaciones semanales con mi madre, sabiendo que ella era el canal de noticias no oficial de la familia. «Ay, mamá, este mes ha sido terrible», le decía, inyectando un suspiro de cansancio en mi voz. Un grupo grande de una empresa de tecnología canceló su retiro anual a última hora. Me han dejado un agujero enorme en el presupuesto. No sé cómo voy a pagar la nómina completa. Sabía que cada palabra, cada matiz de preocupación
sería repetido textualmente a Renata en menos de una hora. Renata se alimentaba de mis desgracias como un buitre. Luego pasé a la acción visible, al teatro, durante una comida familiar de domingo, la última a la que asistí antes de la debacle. Le pregunté a mi padre, que se enorgullecía de sus conocimientos financieros, aunque su única inversión había sido comprar un coche a plazos, su opinión sobre la venta de una pequeña parcela de la hacienda. Estoy pensando en vender la sección norte, la que tiene los viejos establos que nunca remodelé, dije casualmente, mientras cortaba mi carne, fingiendo una profunda angustia. Necesito liquidez urgentemente. Los costos de mantenimiento se están comiendo viva. Vi la chispa en los ojos de Renata al otro lado de la mesa. Era la mirada de un depredador que huele sangre fresca. Dejó su tenedor con un ruido seco. ¿Vender? ¿Te has vuelto loca?, intervino inmediatamente, su voz llena de una falsa indignación. Esa tierra es de la familia. Tiene un valor sentimental. No puedes simplemente venderla a un extraño para construir quién sabe qué cosa horrible. No es de la familia, Renata. Es mía. Está a mi nombre. Y necesito el dinero, respondí, mi voz deliberadamente temblorosa, como si estuviera a punto de quebrarme. La escena fue perfecta. Mis padres me miraron con preocupación. Renata con una mezcla de desprecio y cálculo. El golpe de gracia, la pincelada final de mi obra maestra de engaño, fue cuando le pedí a Renata un préstamo, una cantidad pequeña, casi insultante, para que su negativa no pudiera atribuirse a falta de fondos, sino a falta de voluntad. 50,000 pesos. La llamé una noche, fingiendo desesperación. Renata, estoy en un aprieto terrible. Un proveedor me está amenazando con demandarme. ¿Tú crees que podrías prestarme 50,000 pesos? Te los devuelvo en cuanto pueda. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa que pude sentir que disfrutaba inmensamente. Ay, hermanita, de verdad que lo siento tanto, dijo, su tono goteando una compasión tan falsa que era casi pegajosa. Me encantaría ayudarte, de verdad que sí, pero con todos los gastos de la boda de Dalia estamos hasta el cuello. Apenas nos alcanza. Ricardo está muy estresado con el trabajo. De verdad, no puedo. Lo siento muchísimo. Por supuesto que lo sentía. Sentía no poder ver mi humillación completa en persona en ese mismo instante. No te preocupes, le dije. Entiendo. Ellos se tragaron el anzuelo, el sedal y la caña. La narrativa que yo había creado con tanto esmero se convirtió en su verdad inmutable. Adela, la afortunada, la que había tenido un golpe de suerte, finalmente estaba fallando. La mujer que había construido un imperio de la nada estaba demostrando que, después de todo, no era tan inteligente ni tan fuerte. Su éxito había sido un espejismo, y ahora la dura realidad la estaba poniendo en su lugar. Un lugar donde, por supuesto, necesitaría ser rescatada por su familia. Y mi hermana, la eterna salvadora en su propia mente, estaba más que lista para asumir el papel protagonista. No sabía que el verdadero rescate que estaba planeando era el mío, y la persona de la que necesitaba salvarme era ella y toda mi familia. La confirmación final de que sus intenciones iban más allá de la simple avaricia, de que habían cruzado al territorio de la pura maldad, llegó una tarde de martes gris y lluviosa que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba en mi vida. Yo estaba en mi oficina, revisando los planos para la nueva distribución de las mesas en la terraza para un evento próximo, cuando mi celular vibró. Era mi madre. Normalmente,
Dejaba sus llamadas para más tarde, para cuando tuviera la energía mental para navegar por sus quejas y sus indirectas. Pero algo, una extraña premonición, me impulsó a contestar. «Adela, hija, ¿cómo estás?». Su voz sonaba extrañamente dulce, melosa. «Ocupada, mamá, como siempre». «¿Qué pasa?», respondí, manteniendo mi tono profesional, una barrera contra su familiaridad. «Nada, nada, mi vida. Solo llamaba para saber de ti. Te he notado tan cansada últimamente. El otro día, en la comida, te veías tan pálida. Tu padre y yo estamos muy preocupados por ti. No te estás cuidando». Hablamos durante unos minutos más sobre trivialidades insulsas. Su nuevo rosal que no florecía, el perro del vecino que ladraba demasiado, la última telenovela. Era una conversación vacía, una cortina de humo diseñada para adormecerme, para hacerme sentir que se preocupaban. Cuando colgamos, me quedé con una sensación extraña y amarga en la boca del estómago. Un minuto después, mi teléfono de la oficina sonó. Era una llamada interna, desde la cocina. La identifiqué por la extensión. Contesté. «Señora Adela, soy Lupita, la jefa de cocina. Disculpe que la moleste, sé que está muy ocupada, pero creo que la señora Renata olvidó su celular aquí, en la encimera de acero inoxidable. Está sonando y no quise contestar». Renata había venido esa mañana con el pretexto de supervisar la prueba del menú de la boda, una excusa para criticar a mi chef, exigir cambios extravagantes y tratar a mi personal como si fueran sus sirvientes personales. «No te preocupes, Lupita, déjalo ahí, yo se lo guardo. Si vuelve a llamar, le dices dónde está». Colgué. Pero la curiosidad, esa comezón insidiosa y a menudo peligrosa, me pudo. ¿Y si la llamada que estaba entrando era de mi madre? ¿Y si continuaban la conversación que acababan de tener conmigo, pensando que hablaban en privado? La idea era tan tentadora como una fruta prohibida. Crucé el patio bajo la llovizna, el olor a tierra mojada llenando mis pulmones. La cocina estaba vacía, excepto por el zumbido del refrigerador. Y allí, sobre la encimera, estaba el teléfono de Renata, una carcasa dorada y brillante, vibrando silenciosamente. La pantalla se iluminó. «Mami». Mi corazón dio un vuelco. No debía. Era una invasión de la privacidad. Era rastrero. Era algo que Renata haría. Pero la voz de mi tío Ramiro resonó en mi cabeza. Usa sus propias armas contra ellos. Con los dedos temblorosos, deslicé el dedo y contesté, sin decir nada, manteniendo la respiración, pegando el auricular a mi oreja con una presión que casi dolía. Y sonaba fatal, mamá. Totalmente perdida, te lo juro. Era la voz de Renata, aguda y conspiradora. Le pregunté por el proveedor de las flores para la boda y se quedó en blanco por un segundo. Un segundo entero. Te digo que ya no puede con esto. Se le está yendo de las manos. «Pobrecita mi niña», respondió mi madre, su voz goteando una lástima tan falsa que me revolvió el estómago. «Es la edad, y tanto estrés ella sola. Es demasiado para una mujer». «¿Hablaste con el abogado que te recomendó Ricardo?» «Sí, esta mañana. Dijo que necesitamos más pruebas, testimonios de su inestabilidad. Un informe médico sería ideal, la pieza clave. Dijo que si podemos demostrar ante un juez que ya no está en su sano juicio para tomar decisiones de negocios, el juez puede nombrar a un administrador para proteger sus bienes. Y obviamente, esa seré yo, para protegerla, claro. Un administrador, sano juicio,
proteger sus bienes. Las palabras rebotaban en mi cráneo. No solo querían mi hacienda, querían despojarme de mi identidad, de mi autonomía, de mi mente. Querían convertirme legalmente en una niña indefensa, una loca a la que había que tutelar por su propio bien. El amigo de Ricardo, el doctor Salgado, el psiquiatra, puede ayudarnos, continuó Renata, su voz bajando a un susurro emocionado, el sonido de la victoria anticipada. Puede venir y hacerle una evaluación informal, como una charla de amigos. Escribirá un informe diciendo que muestra claros signos de agotamiento crónico y deterioro cognitivo temprano. Con eso, el abogado dice que tenemos un caso sólido como una roca. Casi dejo caer el teléfono. La traición era tan profunda, tan metódicamente cruel, que sentí que me ahogaba. No era un arrebato de envidia, era un golpe de estado fríamente calculado contra mi propia existencia. Colgué suavemente, mi mano temblando incontrolablemente. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Salí de la cocina y volví a mi oficina, cerrando la puerta detrás de mí con un clic que sonó como el cerrojo de una celda. Ya no había dudas. Ya no había espacio para la compasión, ni para la familia, ni para la sangre. La guerra había sido declarada y yo acababa de interceptar su plan de batalla. Mi tristeza se evaporó, reemplazada por una calma gélida y una claridad absoluta. Iba a construirles la trampa más hermosa y elaborada que jamás hubieran imaginado. Y mi hacienda, mi amada El Suspiro, sería el cebo perfecto. La evaluación informal, como la había llamado Renata, ocurrió 2 semanas después, en una tarde soleada que contrastaba irónicamente con la oscuridad de sus intenciones. Renata me llamó con una voz cantarina y falsamente casual, informándome que vendría a la hacienda con un amigo de la familia que estaba de visita desde Guadalajara. Es médico, un encanto de hombre. Se llama Ernesto Salgado. Pensé que podríamos tomar un café los 3 juntos, para que lo conozcas, dijo, como si fuera la idea más inocente y espontánea del mundo. Claro, me encantará, respondí, mi voz tan dulce como la miel envenenada que les iba a servir. Los espero en la terraza a las 4. Tuve horas para prepararme, no solo mentalmente, sino también físicamente. Elegí mi atuendo con el cuidado de una actriz preparándose para el papel de su vida. Un vestido holgado y sin forma, de un color beige deslavado. No me puse ni una gota de maquillaje. Me recogí el pelo en un moño desordenado y me aseguré de que algunas hebras cayeran sobre mi rostro. Me froté los ojos hasta que estuvieron ligeramente enrojecidos. Cuando llegaron, yo era la viva imagen del agotamiento. Llegaron puntualmente. Renata, vestida de lino blanco, impecable y radiante, como un ángel de la muerte. El doctor Salgado era un hombre de unos 50 años, bronceado, con un reloj de oro demasiado grande que brillaba bajo el sol y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Nos sentamos en la terraza, con vistas a los jardines de lavanda y bugambillas que mis propias manos habían plantado. Ordené café y pan dulce. Adela, querida, te ves absolutamente exhausta, fue lo primero que dijo Renata, tomando mi mano entre las suyas. Su tacto era frío a pesar del calor. Su tono estaba cargado de una preocupación tan fingida que casi me hizo reír. Lo estoy, suspiré, dejando que mis hombros se hundieran visiblemente. Hay tanto que hacer. A veces siento que la cabeza me va a estallar. Anoche apenas dormí. El doctor Salgado sonrió con condescendencia. El estrés del emprendedor. Lo veo todo el tiempo en mi consulta, dijo con un aire de suficiencia. ¿Y duermes bien, Adela?
¿O te despiertas por la noche pensando en el trabajo? Comenzó el interrogatorio, disfrazado de charla casual y empática. Me preguntaron por mi apetito, por mis horas de sueño, por mi memoria, por mi estado de ánimo, y yo les di el espectáculo de sus vidas. Les ofrecí una actuación tan convincente que yo misma empecé a sentirme un poco perdida. La memoria, dije, frunciendo el ceño como si buscara una palabra perdida en un mar de niebla. Últimamente, es terrible. A veces entro en una habitación y olvido por completo a qué iba. Me quedo parada en medio del cuarto como una tonta. El otro día no podía recordar el nombre de mi jardinero principal y lleva conmigo 10 años. Se llama, ¡Ay, qué terrible! Lo tengo en la punta de la lengua. Dejé la frase en el aire, mirando al vacío con una expresión de genuina frustración. Vi a Renata lanzarle una mirada significativa y triunfante al doctor por encima de mi cabeza. ¡Bingo! La presa estaba demostrando todos los síntomas. ¿Y te sientes abrumada por las decisiones importantes del negocio?, preguntó el doctor, inclinándose hacia adelante, su voz ahora más clínica. Totalmente, confesé, mi voz bajando a un susurro conspirador. Los números, los contratos, los proveedores, es demasiado. Hay días en que solo quiero venderlo todo y mudarme a una cabañita en la playa, sin tener que pensar en nada más que en el sonido de las olas. Dije esto último mirando a lo lejos, como si estuviera visualizando mi escape. Les pinté el retrato perfecto de una mujer al borde del colapso nervioso y cognitivo, una mujer que había perdido el control, que ya no era apta para dirigir su propio barco. Jugué mi papel con un realismo que me sorprendió a mí misma, canalizando todos los años de agotamiento real que había acumulado en la construcción de mi sueño. La única diferencia era que ahora mi cansancio era un arma estratégica. Cuando la farsa terminó, se levantaron para irse. Renata me abrazó, un abrazo largo y posesivo. Hermanita, de verdad que tienes que cuidarte. No te preocupes por nada. ¿Me oyes? Vamos a encontrar una solución. La familia está aquí para ayudarte. Te vamos a cuidar. Era la promesa de una cobra antes de asestar la mordida final. Los vi alejarse por el camino de grava, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. En cuanto su coche desapareció tras la curva de las jacarandas, mi cuerpo entero cambió. Mi postura encorvada se enderezó. La expresión de confusión se desvaneció de mi rostro, reemplazada por una de fría determinación. Fui directamente a mi oficina. Me senté en mi gran silla de cuero, la silla desde la que había dirigido mi negocio y mi vida durante 15 años. Miré la vieja foto en mi escritorio, una versión más joven y esperanzada de mí misma, de pie frente a la hacienda en ruinas, sonriendo a la cámara con una mezcla de miedo y una determinación feroz. Las lágrimas que no había derramado frente a ellos comenzaron a brotar, calientes y amargas. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de una rabia helada y una profunda y aplastante soledad. Lloré por la niña que tuvo que ceder su vestido, por la joven a la que le negaron sus sueños, y por la mujer que ahora tenía que luchar contra su propia sangre, por el derecho a su propia mente. Esa tarde, en la soledad de mi oficina, mi corazón se rompió por última vez, y cuando las lágrimas finalmente se secaron, solo quedó acero. La Adela vulnerable, la que aún albergaba una estúpida esperanza de amor familiar, había muerto. En su lugar nació una estratega, y estaba lista para la guerra. Al día siguiente, antes del amanecer, conduje las 2 horas que me separaban del rancho de mi tío Ramiro.
Necesitaba un ancla, un trozo de tierra firme en el océano de traición que me rodeaba. Su rancho era un lugar austero, de tierra, trabajo y honestidad brutal, el polo opuesto a la belleza cuidada y a veces artificial de mi hacienda. Mi tío, el hermano menor de mi padre, era un hombre forjado por el sol y el sentido común. Tenía las manos callosas de una vida de trabajo y una mirada clara y directa que parecía ver a través de las tonterías del mundo. Lo encontré reparando la cerca de un corral, el alambre de espino tenso entre sus guantes de cuero. No me saludó con abrazos ni aspavientos. Solo levantó la vista, asintió, se limpió las manos en sus pantalones vaqueros gastados y dijo con su voz grave: «Te tardaste en venir». No era un reproche, sino una constatación. Él siempre sabía. Nos sentamos en el porche de su modesta casa de adobe, bebiendo café negro, espeso y amargo, de tazas de peltre desconchado. El silencio entre nosotros nunca era incómodo, era un espacio para respirar. Le conté todo, desde el principio. La llamada de Renata para reservar la hacienda, mis sospechas, las dificultades fingidas, la llamada telefónica que había interceptado y finalmente la humillante visita del doctor. No omití un solo detalle, ni siquiera la vergüenza que sentía al tener que actuar como una mujer desvalida. Le confesé el plan que se estaba formando en mi mente, un plan de una crueldad fría que me asustaba a mí misma. Mi tío escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en el horizonte, donde las colinas se recortaban contra el cielo pálido de la mañana. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo minuto, masticando el interior de su mejilla. Temí por un momento que me juzgara, que viera en mi plan un reflejo de la misma maldad que yo denunciaba. Finalmente se giró hacia mí, sus ojos encontrando los míos. «Tu padre, que en paz descanse, era un buen hombre, Adela, pero era un hombre ciego. Un ciego voluntario», dijo. Su voz era un murmullo grave. Siempre vio a Renata como un pajarito colorido y frágil que necesitaba protección constante, y a ti como un roble fuerte que podía soportar cualquier tormenta. Nunca entendió que los robles también necesitan sol y que a veces los pajaritos coloridos son los más venenosos. Sus palabras me llegaron al alma, validando décadas de sentimientos confusos que nunca me había atrevido a expresar en voz alta. La metáfora era tan dolorosamente precisa. «Recuerdo una vez», continuó, perdiéndose en un recuerdo, «cuando eran niñas. Tú tenías unos 8 años y habías pasado toda la semana construyendo una pequeña presa de barro en el arroyo. Era una obra de ingeniería, con sus compuertas y todo. Estabas tan orgullosa. Llegó Renata, con su vestido nuevo, vio tu presa y dijo: «Quiero un castillo aquí». Y sin más, empezó a pisotear tu trabajo para hacer un montón de lodo. Tú te pusiste a llorar, y tu padre, en lugar de regañarla a ella, te dijo a ti: «No llores, Adela, puedes construir otra, sé buena hermana». Él no vio la destrucción, solo vio la oportunidad de que tú volvieras a demostrar tu fuerza. La anécdota, olvidada en algún rincón de mi memoria, volvió con una claridad devastadora. Mi vida entera había sido eso: construir, ver mi trabajo destruido por el capricho de Renata y recibir como consuelo la orden de volver a construir, de ser la fuerte. «Lo que estás planeando», dijo mi tío, su mirada volviéndose intensa, «no es una venganza, Adela, es justicia. Es, por fin, negarte a construir de nuevo sobre las ruinas que ellos crean. Es ponerles un espejo gigante enfrente para que vean los monstruos en los que se han convertido. Si no lo haces, te devorarán viva». Poco a poco,
te quitarán todo lo que tienes y te convencerán de que es por tu propio bien. Le hablé de mis dudas, del nudo en la garganta que sentía al pensar en usar la boda de Dalia, de la punzada de culpa que me atravesaba. La culpa es un lujo que no te puedes permitir ahora, me interrumpió con una firmeza inusual. La culpa es el arma que siempre han usado contra ti. Dalia es una buena chica, pero es débil como tu padre. Está atrapada en la red de araña de tu hermana. Y a veces, para salvar a alguien que quieres, tienes que quemar la red entera, aunque se asuste con el fuego. Ella lo entenderá con el tiempo, o no, pero tu supervivencia no puede depender de su comprensión. Luego sonrió por primera vez, una sonrisa agrietada como la tierra seca, pero genuina. Tu padre siempre decía: Adela tiene la fuerza, Renata tiene el ruido. Es hora de que tu fuerza haga más ruido que nunca. Me contó que siempre había sabido que este día llegaría. Por eso, cuando me prestó aquel dinero para empezar, lo hizo en secreto. No se lo dije a tu padre porque sabía que intentaría convencerte de que incluyeras a Renata en el negocio desde el principio, para ayudarla. Y eso habría sido el fin de tu sueño antes de empezar. Pasé el resto de la tarde con él. No hablamos más del plan. Hablamos de la cosecha, de sus vacas, de viejos recuerdos felices. Cuando me fui, al atardecer, sentí que un peso inmenso se había levantado de mis hombros. Ya no estaba sola en mi guerra. Tenía un aliado, un general en mi esquina. La validación de mi tío Ramiro era la bendición que necesitaba. Me dio el permiso para ser despiadada, no por odio, sino por un acto radical de amor propio. El lunes por la mañana, con la bendición de mi tío todavía resonando en mis oídos, entré en un mundo completamente diferente. Un edificio de cristal y acero en el corazón de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. El despacho del licenciado Fausto era un santuario de minimalismo y poder. Mármol frío, madera oscura de nogal y una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte, un recordatorio constante de que desde esa altura los problemas del mundo se veían más pequeños, más manejables. El licenciado Fausto, recomendado por un contacto de mi tío como un tiburón con modales de bibliotecario, era todo lo contrario a su opulento entorno. Era un hombre pequeño, meticulosamente vestido, calvo, con unas gafas redondas que le daban un aire de profesor universitario, pero sus ojos, afilados como fragmentos de obsidiana, no se perdían un solo detalle. Se movía con una economía de gestos que denotaba una confianza absoluta. Señor Aguilar, buenos días, dijo, indicándome con un gesto que tomara asiento en una de las sillas de cuero frente a su imponente escritorio. Su tío Ramiro me ha puesto al corriente de la situación general en términos muy coloridos. Ahora, necesito que me cuente usted los detalles y, lo más importante, el resultado final que desea, sin sentimentalismos. Le entregué una carpeta de cuero que había preparado la noche anterior. Dentro estaba todo. Un resumen ejecutivo de mis finanzas, los títulos de propiedad de la hacienda, un análisis de su valor de mercado y una transcripción palabra por palabra de la llamada que había grabado entre Renata y mi madre. Mientras él leía, con una velocidad y concentración asombrosas, yo hablé. Le expliqué el plan que había empezado a esbozar en mi cabeza, la idea de la humillación pública, la trampa. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió metódicamente con un pañuelo de seda. Interesante, dijo, y la palabra sonó como el mayor de los cumplidos. Ambicioso y, si me permite,
poéticamente justo, pero necesitamos asegurarnos de que sea legalmente impecable. No queremos dejarles ni una sola grieta por la que puedan contraatacar. Fue entonces cuando le revelé el verdadero as bajo la manga, la pieza del rompecabezas que convertiría mi plan de una simple venganza a una obra maestra de estrategia financiera. Licenciado, dije, inclinándome hacia adelante, mi voz bajando un tono. Lo que mi familia no sabe, lo que nadie sabe excepto usted y mi tío, es que Hacienda El Suspiro S.A. de C.V. es solo una de mis empresas. Hace 2 años, cuando el negocio realmente despegó, su contador me recomendó diversificar y proteger mis activos. Así que constituí una segunda sociedad, Inversiones Fortaleza, a nombre de mi tío Ramiro como apoderado legal. Aunque yo soy la única accionista, saqué una segunda carpeta, más gruesa, y la deslicé sobre el escritorio. Durante los últimos 24 meses, he estado desviando sistemáticamente entre el 30% y el 40% de las ganancias netas de la hacienda a esta segunda empresa. Oficialmente, en los libros de El Suspiro, figuran como gastos de consultoría, marketing estratégico y desarrollo de marca, todo perfectamente legal y documentado. Los ojos de Fausto brillaron por primera vez. El bibliotecario estaba desapareciendo y el tiburón asomaba la aleta. Con esos fondos continué sintiendo una oleada de poder. Hace 1 año, Inversiones Fortaleza compró, en efectivo y libre de gravamen, una propiedad de 20 hectáreas a orillas del lago en Valle de Bravo. Una propiedad que hace que El Suspiro parezca una casita de muñecas. Puse sobre la mesa los planos arquitectónicos y los títulos de la nueva propiedad. Fausto los examinó, sus cejas se alzaron casi hasta la línea de su calva. Es impresionante, señora Aguilar. La construcción de la nueva locación, que se llamará La Fortaleza de Adela, está casi terminada. Se ha financiado enteramente con el capital de la nueva empresa. Ahora, volvamos a El Suspiro. La hacienda original tiene una hipoteca vigente con el Banco Inbursa por un saldo de 5.230.000 pesos. Una hipoteca que he pagado puntualmente, como un reloj, durante 15 años. Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención, hasta hace 3 meses. El licenciado Fausto sonrió abiertamente, una sonrisa depredadora que probablemente había costado a sus oponentes millones de pesos. Señora Aguilar, es usted un artista. Dejé de hacer los pagos. He recibido 2 avisos por correo certificado. La tercera y última notificación, la que precede a la orden de embargo, debe llegar la próxima semana. Quiero que el embargo se ejecute a las 10 de la mañana del lunes siguiente a la boda de mi sobrina. El licenciado Fausto se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Es perfecto, sublime, de hecho, usted no está cometiendo fraude. Simplemente está incumpliendo un contrato privado con una institución financiera sobre una propiedad que está a su nombre. Si usted, en un acto de aparente generosidad, locura o presión familiar, cede verbalmente la propiedad a su hermana frente a 300 testigos, eso no tiene ninguna validez legal ni transfiere la deuda. Lo que ella hereda no es la propiedad, sino la ilusión de la propiedad. Y cuando el banco llegue, el problema legal será del ocupante ilegal, es decir, ella. Es limpio, es brutal y es hermoso. Pasamos las siguientes 2 horas afinando los detalles como 2 generales planeando una invasión. Cómo documentar cada interacción con mi hermana.
¿Cómo preparar la revelación en redes sociales para un impacto máximo? ¿Cómo asegurar la transferencia de mis objetos personales y la lealtad de mi personal clave? Salí de ese despacho sintiéndome como una persona diferente. Ya no era Adela, la víctima, la hermana mayor comprensiva, era la arquitecta de la caída de mis enemigos. Y el licenciado Fausto era el maestro de obras que se aseguraría de que cada ladrillo de mi venganza estuviera perfectamente e inexpugnablemente colocado. Las semanas previas a la boda se convirtieron en una obra de teatro en la que yo era la actriz principal, la guionista y la directora. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro cansado estaba meticulosamente calculado para reforzar la imagen de mi inminente colapso. Mi casa se convirtió en mi escenario y mi familia era mi público más devoto. Renata, ahora sintiéndose la salvadora designada, estaba en la hacienda casi a diario. Se pavoneaba por los jardines con una arrogancia que nunca antes había mostrado tan abiertamente. Daba órdenes a mi personal, cambiaba menús que ya estaban aprobados, reorganizaba la disposición de las mesas para la boda con la autoridad de una dueña. Yo la observaba desde la ventana de mi oficina, permitiendo su usurpación con una sonrisa cansada y una aparente resignación. Gracias, Renata, le decía, mi voz un murmullo de gratitud débil. De verdad, no sé qué haría sin ti. Tengo la cabeza en otro sitio estos días. Mi personal, leal a mí después de tantos años de trabajo y respeto mutuo, me miraba con una mezcla de preocupación y confusión. La situación era insostenible, así que tuve que reunirlos en secreto una noche en la bodega, después de que Renata se hubiera ido. Reuní a Lupita, mi jefa de cocina, a Manuel, mi jefe de mantenimiento, y a Sofía, mi coordinadora de eventos. Sé que las últimas semanas han sido difíciles. Comencé mirándolos a los ojos, y les pido disculpas por el comportamiento de mi hermana. Estoy pasando por una situación familiar extremadamente complicada. Vi la comprensión en sus miradas. Necesito pedirles un favor enorme. Necesito que sigan las instrucciones de mi hermana sin rechistar, como si vinieran de mí. Pero también necesito que me informen de cada movimiento, cada llamada, cada decisión que tome. Les prometo que sus trabajos están seguros y que muy pronto entenderán todo. ¿Puedo contar con ustedes? Los tres asintieron sin dudar. Con usted hasta el final, señora Adela, dijo Manuel, y los otros dos asintieron. Esa muestra de lealtad fue un bálsamo para mi alma herida. Con mi red de espías interna funcionando, me sentí más segura para representar mi papel. Durante este tiempo, tuve que soportar la presencia de los monos voladores, como los llamaba mi abogado. Parientes y amigos de la familia que llegaban, supuestamente para ayudar, pero en realidad para esparcir chismes y presionar. Una tarde, mientras estaba sentada en la terraza tratando de leer Mi prima Estela, una mujer cuya única habilidad era opinar sobre la vida de los demás, se sentó a mi lado. «Adelita, ¿cómo estás? Te veo tan agobiada», dijo, su voz cargada de una falsa simpatía. «Menos mal que tienes a Renata, es una santa. Dejar todo para venir a salvar el negocio familiar. No cualquiera lo hace». Apreté el libro con fuerza. «Sí, soy muy afortunada», respondí, mi voz saliendo como un graznido. La trampa final, el golpe de gracia de mi actuación, la tendí una semana antes del gran día. Esperé a que Renata estuviera en el salón principal, supervisando la instalación de unas cortinas nuevas de terciopelo
terriblemente feas, por cierto, que ella había insistido en comprar. Entré en la habitación, sosteniendo una carta con el logo del Banco Inbursa, mi mano temblando visiblemente. Era la notificación final, la real. Renata, dije, mi voz cargada de un pánico que, para mi sorpresa, no tuve que fingir del todo. Verlo en papel lo hacía sentir peligrosamente real. Acaba de llegar esto. Del banco. Ella se giró, sus ojos brillando con una avidez mal disimulada. Dejó caer la tela que sostenía. ¿Qué es? Amenazan. Amenazan con el embargo. Susurré, dejándome caer en una silla como si las piernas me hubieran fallado. Dicen que si no pago todo lo que debo, los intereses, las penalizaciones, en 15 días, iniciarán el proceso legal para tomar la propiedad. Le entregué la carta. Ella la leyó, sus labios moviéndose lentamente, saboreando cada palabra. Era la confirmación que necesitaba. La prueba irrefutable de que yo estaba acabada, de que mi imperio de suerte se había desmoronado. Tranquila, hermanita, tranquila, dijo, devolviéndome la carta con una palmadita condescendiente en el hombro. Su tacto me quemó la piel. Esto es lo que pasa cuando intentas manejar todo sola. Pero no te preocupes. No dejes que esto arruine el día más feliz de la vida de mi hija. Es un día feliz para la familia. Después de la boda, nos sentaremos a hablar con calma. Yo me encargaré de todo. Hablaré con el banco, negociaré, pero tienes que entender que las cosas tendrán que cambiar. ¿Pero cómo?, pregunté, mirándola con los ojos muy abiertos, una súplica desesperada en mi voz. Confía en mí, dijo. Su sonrisa era la de un ángel caído que promete la salvación a cambio de tu alma. Lo tengo todo pensado. Tú solo concéntrate en llegar al sábado y lucir presentable. Yo haré el resto. La hacienda se quedará en la familia, te lo prometo. Esa noche no pude dormir. No por nervios, sino por la adrenalina pura que corría por mis venas. La presa no solo había mordido el anzuelo, sino que ahora estaba convencida de que era ella la cazadora. Estaba a punto de anunciar su gran victoria en su propio terreno de caza, sin saber que el suelo bajo sus pies era una trampilla a punto de abrirse sobre un pozo sin fondo. Revisé cada detalle del plan con el licenciado Fausto por última vez en una llamada encriptada. La publicación en redes sociales estaba programada. La transferencia final de mis objetos personales de valor estaba lista para el lunes a primera hora. El banco estaba notificado de que no habría ningún pago de último minuto. Todo estaba en su lugar. Miré por la ventana hacia la hacienda iluminada. Mi hermosa y conflictiva El Suspiro. Había sido mi refugio, mi obra maestra. Y ahora se convertiría en mi arma más devastadora. Un suspiro final antes de la tormenta que limpiaría el aire para siempre. El momento en que subí al escenario y pronuncié esas dos palabras, quédatela, el tiempo pareció congelarse y estirarse. La música se detuvo abruptamente. Las conversaciones se extinguieron en un jadeo colectivo. El único sonido era el zumbido eléctrico del micrófono antes de que lo colocara suavemente de nuevo en su pedestal. El rostro de Renata fue un fascinante estudio de emociones en cámara lenta. Pasó de la conmoción más absoluta a la incredulidad, luego a una duda momentánea. ¿Será una trampa? Y finalmente, al florecimiento de un triunfo radiante y descarado. En su mente, mi declaración no era una jugada estratégica, era una rendición pública, una capitulación forzada por la presión familiar y la humillación de su discurso. Creyó que había ganado, creyó que su voluntad, como siempre, había prevalecido. Se acercó a mí y, frente a los 300 pares de ojos que nos observaban,
Me envolvió en un abrazo sofocante. Fue un abrazo performativo, diseñado para el público. Sentí sus uñas, largas y perfectamente cuidadas, clavándose ligeramente en la tela de mi vestido y en mi espalda. Era un gesto de posesión, no de afecto. «Shh, ya pasó, hermanita», me susurró al oído. Su aliento olía a champán caro y a victoria. «¿Ves? ¿No fue tan difícil? Es por el bien de todas. Finalmente, hiciste algo correcto y desinteresado para esta familia. Ahora puedes, por fin, descansar. Yo me encargo de todo a partir de ahora». Me aparté de ella suavemente, manteniendo mi sonrisa serena, casi beatífica. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi un cóctel tóxico de lástima, arrogancia y un desprecio tan profundo que era casi palpable. Ella me veía como un objeto frágil que finalmente había sido puesto en el estante correcto. En los míos, ella solo pudo ver, supongo, una extraña calma, una aceptación pacífica que interpretó como derrota y alivio. No podía ver el hielo que había detrás de mis pupilas, ni el cronómetro que hacía tic-tac en mi cabeza, contando las horas, los minutos y los segundos que le quedaban a su reinado de fantasía. Mientras bajaba del escenario, la atmósfera en el salón cambió drásticamente. El shock inicial de los invitados dio paso a un murmullo generalizado y bullicioso. Algunos me miraban con una pena genuina, otros con una especie de admiración incómoda por mi sacrificio, y muchos, los amigos del círculo de Renata, con una suficiencia apenas disimulada. Me convertí en el tema central de la fiesta de bodas de mi propia sobrina. Era la hermana loca que había perdido el juicio, la empresaria fracasada que no pudo soportar la presión, la solterona que finalmente había cedido su único logro a la parte funcional y completa de la familia. Vi a Dalia, mi sobrina, intentando acercarse a mí, su rostro una máscara de angustia, pero su nuevo esposo la detuvo con un gesto firme, negando con la cabeza. Su lealtad ya había cambiado, se había alineado con el poder. Mis padres me evitaron activamente, rodeados por un círculo de familiares que los felicitaban como si hubieran ganado una larga y ardua batalla. En lugar de sentirme herida, sentí una extraña y poderosa ligereza. Cada mirada de lástima, cada susurro malicioso, era una confirmación de que mi plan estaba funcionando a la perfección. Estaban tan ciegos en su arrogancia, tan seguros de su victoria, que no podían ver el abismo que se abría a sus pies. Pasé el resto de la noche como un fantasma en mi propia casa. Me movía entre los invitados, sonriendo, asintiendo, aceptando sus pésames disimulados. ¿Estás bien, Adela? Si necesitas algo de verdad, no dudes en llamar. Respondía todo con una gratitud tranquila y distante. En un momento me encontré con mi tío Ramiro junto a la barra. No dijo una palabra, solo me sirvió un tequila derecho, con sal y limón, y chocó su vaso con el mío. «Por la arquitecta», dijo en voz baja, con un brillo de orgullo feroz en sus ojos. Fue el único momento de conexión real y honesta en toda la noche. Me bebí el tequila de un trago, sintiendo el ardor limpiar mi garganta y fortalecer mi resolución. Cuando la fiesta por fin terminó y los últimos invitados se fueron, Renata se acercó a mí, sosteniendo un llavero que yo no reconocí. Había quitado las llaves de la oficina principal de mi llavero personal y las había puesto en uno nuevo, con un pompón de piel. «No te importa si duermo aquí esta noche, ¿verdad?», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Para irme acostumbrando al lugar, hay que empezar a trabajar desde temprano mañana.
Por supuesto que no, respondí. Mi sonrisa nunca flaqueó. Ya es tuya, después de todo. Ponte cómoda. Le di una última mirada a mi oficina, a través de la puerta abierta, a mis jardines iluminados, a los arcos que se recortaban contra el cielo estrellado. No sentí nostalgia, solo sentí la calma profunda y absoluta que precede al final de una larga guerra. Esa noche, dormí en la pequeña habitación de huéspedes, la única que no habían invadido. Dormí profundamente, sin sueños. Era el sueño tranquilo y reparador de un general la víspera de la victoria. El lunes por la mañana me desperté a las 6 en punto, mucho antes de que el sol se asomara perezosamente por las montañas que rodean el valle. El aire era fresco y olía a rocío. Me vestí en silencio, con ropa cómoda y práctica. Empaqué la pequeña maleta que había preparado con lo esencial y salí de la habitación de huéspedes de puntillas. La hacienda estaba silenciosa, sumida en una calma pesada, la resaca de la fiesta. Había copas de champán a medio beber sobre las mesas, serpentinas plateadas enredadas en los rosales y un aire general de abandono post-celebración. En la cocina, el personal de limpieza ya estaba trabajando en silencio. Los reuní. Les di las gracias por su lealtad y su duro trabajo. Les entregué un sobre con una generosa bonificación a cada uno y les dije que se tomaran el resto de la semana libre, con goce de sueldo. Habrá algunos cambios administrativos importantes, les dije enigmáticamente. Les llamaré en unos días para informarles de la nueva situación. No se preocupen, todo estará bien. Vi la confusión en sus rostros, pero también la confianza. Salí por la puerta trasera, la que usaba el personal, sin mirar atrás, un taxi, que había pedido la noche anterior para que me esperara discretamente al final del camino de entrada, ya estaba allí. A las 7 de la mañana, yo ya estaba a kilómetros de distancia, sentada en la barra de un pequeño y anónimo café de carretera, saboreando un café de olla y unos chilaquiles, mirando la pantalla de mi celular, esperando. A las 10 en punto, con una puntualidad suiza, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Lupita, mi jefa de cocina, a quien le había pedido que se quedara un poco más con una excusa. El mensaje era simple. Ya llegaron, señora. Son 3. Un coche negro. Sonreí y le di un sorbo a mi café. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en la hacienda, Renata se había despertado tarde, cerca de las 9:30. Se sentía, según me contó Lupita más tarde con lujo de detalles, como la reina de un castillo recién conquistado. Se puso una de mis batas de seda más caras y salió a la terraza, con una taza de café en la mano, para inspeccionar sus dominios. Su marido, Ricardo, y mis padres estaban en el comedor hablando en voz alta sobre sus grandiosos planes, una nueva alberca, un spa, quizás hasta un helipuerto. Estaban rediseñando mi sueño, borrándome de cada rincón. Fue entonces cuando lo vieron. Un sedán negro, impecable y de aspecto oficial, subiendo lentamente por el camino de grava. No era el tipo de coche de un proveedor o de un huésped. Tenía un aire de autoridad silenciosa. Se detuvo justo frente a la entrada principal. Del coche bajaron 3 hombres. Uno, de mediana edad, llevaba un traje gris impecable y un portafolio de cuero. Los otros 2 eran más grandes, corpulentos, con el aire inconfundible de ser personal de seguridad o ejecutores. Renata frunció el ceño, molesta por la interrupción. ¿Esperamos a alguien?, le preguntó a Ricardo. Los hombres subieron los escalones de la terraza. Sus zapatos de cuero
resonando sobre las baldosas. El del traje se dirigió a Renata con una cortesía gélida que no ocultaba su impaciencia. Buenos días. Busco al propietario de este inmueble. Soy yo, dijo Renata, hinchando el pecho, disfrutando de su nuevo título. Renata de la Fuente. Acabo de tomar posesión. El hombre, el señor Alejandro Valdés, la miró por encima de sus gafas de montura fina. Mi nombre es Alejandro Valdés. Soy el apoderado legal del Departamento de Ejecuciones Hipotecarias del Banco Inbursa. Me temo que hay un error. El propietario registrado de este inmueble, según nuestros archivos y los del registro público, es la señora Adela Aguilar. Era, corrigió Renata con una risita condescendiente. Era la propietaria. Me la ha cedido. Soy su hermana. Es un asunto de familia. El señor Valdés no sonrió. Abrió su portafolio con un chasquido seco. Señora, con todo respeto, no estoy aquí para debatir sus lazos familiares. Estoy aquí porque este inmueble tiene una deuda vencida de 5.230.452 pesos. Se han ignorado 3 notificaciones de pago fehacientes. Por lo tanto, el banco ha ejecutado la cláusula de embargo del contrato hipotecario. Tengo aquí la orden judicial que nos autoriza a tomar posesión inmediata y total de la propiedad. Le entregó un fajo de papeles con sellos oficiales. La cara de Renata pasó del rosa de la arrogancia al blanco ceroso del shock en cuestión de segundos. Balbuceó, mirando los documentos como si estuvieran escritos en un idioma alienígena. Las palabras orden de embargo, ejecución hipotecaria y desalojo inmediato estaban impresas en una tipografía negra y brutal. Esto es imposible, es un error, debe haber un error, gritó, su voz subiendo una octava. Mi hermana jamás dejaría que esto pasara. Ella ama este lugar. Su hermana fue debidamente notificada en múltiples ocasiones de las consecuencias de su impago, respondió el señor Valdés, su paciencia visiblemente agotándose. Mis colegas y yo estamos aquí para asegurar la propiedad. Tienen exactamente 1 hora para recoger sus efectos personales más indispensables y abandonar las instalaciones. Un cerrajero viene en camino para cambiar todas las cerraduras. Si se niegan, me veré en la penosa necesidad de llamar a la fuerza pública para que los escolte fuera de la propiedad. Mis padres y su marido habían salido, atraídos por los gritos. Se quedaron paralizados en el umbral de la puerta, escuchando la sentencia. El mundo de fantasía que habían construido en las últimas 48 horas se estaba derrumbando a su alrededor, ladrillo por ladrillo. La realidad, fría, burocrática y absolutamente implacable, acababa de llamar a su puerta, y no venía a negociar. El caos que siguió fue, según me contó Lupita más tarde con un deleite apenas disimulado, digno de una telenovela de horario estelar. Renata pasó de la negación a la histeria en un instante. Arrugó la orden de embargo en una bola de papel y se la arrojó al pecho del señor Valdés. Usted no puede hacernos esto. Esta es mi casa. Mi hermana me la dio, gritaba, su voz rompiéndose en sollozos agudos y poco favorecedores. Llamaré a mi abogado. Llamaré a la policía. Esto es un atropello. Adelante, señora. Está en su derecho, dijo el señor Valdés con una calma exasperante, sacando su propio teléfono. De hecho, permítame acelerar el proceso de contactar a las autoridades si esa es su decisión. Mi padre, recuperando parte de su compostura patriarcal, intentó intervenir, usando el tono autoritario que siempre le había funcionado conmigo. Mire,
joven, aquí hay un grave malentendido familiar. Soy Anselmo Aguilar, el padre de la dueña original. Le aseguro que esto se puede resolver con una simple llamada. Permítame hablar con su superior. Señor Aguilar, respondió el abogado del banco, sin inmutarse, mirando su reloj de pulsera. Con el debido respeto, su paternidad no tiene ninguna relevancia en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y mi superior le dirá exactamente lo mismo que yo. Les quedan 45 minutos. Fue entonces cuando el teléfono de Renata, que sostenía en su mano temblorosa, empezó a sonar. Era yo. Había estado llamándola frenéticamente durante los últimos 10 minutos, dejando que la tensión se acumulara. Decidí que ya había disfrutado suficiente de su pánico a distancia. Era hora del golpe de gracia verbal. Bueno, contesté, mi voz deliberadamente tranquila y somnolienta, como si me hubiera despertado de una siesta reparadora. Adela, chilló. Su voz era una mezcla de furia, pánico y súplica. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué hay gente del banco aquí? Dicen que van a embargar la hacienda. Tienes que llamarlos y arreglarlo ahora mismo. Ah, eso, dije, permitiéndome un pequeño bostezo. Qué despistada soy. Se me olvidó por completo mencionártelo. Hubo un silencio atónito, cargado de electricidad, al otro lado de la línea. Pude imaginar su rostro, la incredulidad, luchando contra la horrible y monstruosa comprensión que empezaba a amanecer en su mente. ¿Qué quieres decir con que se te olvidó? Tartamudeó, su voz apenas un hilo. Quiero decir exactamente eso, hermanita. Mi voz perdió toda la somnolencia y se volvió tan afilada y fría como el acero de un bisturí. Felicidades de nuevo. Cuando te dije quédatela, lo decía en serio. Te quedas con todo, con los jardines de lavanda, con la vista espectacular, con los muebles de diseñador y, por supuesto, con la pequeña deuda de 5.230.000 pesos que viene con ella. ¿O de verdad pensabas que te iba a regalar el trabajo de toda mi vida sin ningún coste? Pero tú dijiste, en la boda. Balbuceó sin poder formar una frase coherente. Las palabras le fallaban. La realidad era demasiado brutal. Yo no dije nada. Tú anunciaste tu conquista. Yo simplemente te la concedí para no arruinarle la fiesta a mi sobrina. Querías mi negocio, ¿no es así? Pues ahí lo tienes, con todas sus responsabilidades y sus deudas. Descubrirás que ser la dueña no es solo dar fiestas y cambiar las cortinas. También implica pagar las facturas. Y esa, querida Renata, es una factura que lleva 3 meses vencida y que el banco está muy interesado en cobrar. «Eres un monstruo», gritó, su voz finalmente ahogada por las lágrimas de rabia y autocompasión. «Arruinaste la boda de mi hija. Nos has humillado a todos». «Corrijo», le dije, mi voz bajando a un tono casi gélido. «Tú usaste la boda de tu hija como un escenario para intentar humillarme y robarme mi patrimonio y mi cordura. Yo solo te entregué el recibo, te di exactamente lo que te merecías. Una lección de negocios. Ahora, si me disculpas, tengo un día muy ajetreado por delante, planeando el futuro de mi nuevo negocio. Dales mis saludos a papá y a mamá, y por favor, sal de mi antigua propiedad de manera ordenada. ¿No querrás añadir un cargo por allanamiento a tu creciente lista de problemas legales? Colgué el teléfono, apagué el celular y lo guardé en el fondo de mi bolso. Me terminé mi café, que ya se había enfriado. Dejé una generosa propina sobre la mesa y salí del pequeño café de carretera. El sol de la mañana era cálido y brillante.
Respiré hondo el aire limpio de la montaña. Era el aire de la libertad, el aire de la justicia, y olía maravillosamente. Mientras mi familia era ignominiosamente invitada a abandonar los terrenos de El Suspiro por los discretos pero firmes guardias de seguridad del banco, yo estaba ejecutando la fase final y quizás más cruel de mi plan. La humillación privada era solo el principio. La humillación pública en la era de las redes sociales sería la conclusión permanente. A las 11:30 de la mañana, exactamente 1 hora y media después del inicio del embargo, una publicación cuidadosamente programada apareció simultáneamente en mis perfiles de Facebook e Instagram. No era una publicación cualquiera. Había contratado a un fotógrafo profesional y a un experto en marketing digital durante semanas para prepararla hasta el más mínimo detalle. La publicación era un carrusel de imágenes tan espectaculares que parecían sacadas de una revista de arquitectura de lujo. La primera era una foto mía, no la Adela cansada y desaliñada que mi familia había visto últimamente, sino una versión de mí que ni yo misma recordaba. Estaba de pie, sonriendo, con un vestido de lino color marfil que ondeaba con la brisa, sosteniendo un juego de llaves de hierro forjado frente a una imponente puerta de madera tallada. Detrás de mí se extendía una propiedad magnífica, una arquitectura moderna y audaz que se mezclaba armoniosamente con la piedra volcánica de la región, con enormes ventanales que se abrían a las aguas azules y centellantes del lago de Valle de Bravo. Era 10 veces más grande, más lujosa y más impresionante que El Suspiro. Era, como su nombre indicaba, una fortaleza. Las siguientes fotos eran un festín visual. Una alberca infinita que parecía fundirse con el lago, un salón de eventos con techo de doble altura y capacidad para 500 personas, jardines colgantes que caían en cascada por las terrazas y una suite nupcial con un jacuzzi privado y una vista que quitaba el aliento. Y luego, el texto. Lo había reescrito 12 de veces con mi abogado para que fuera elegante, inspirador y, para quienes conocían la historia de fondo, absolutamente letal. Dicen que a veces, para construir un futuro más grande, debes tener el coraje de dejar atrás un hermoso pasado. Después de 2 años de planificación meticulosa y trabajo silencioso, estoy increíblemente emocionada y orgullosa de cerrar un capítulo y abrir uno nuevo y espectacular. Les presento mi nuevo sueño, mi proyecto más personal, la Fortaleza de Adela. Un espacio diseñado no solo para celebrar los momentos más importantes de la vida, sino para crear recuerdos que duren para siempre, con una vista que inspira y un servicio que perdura. Oficialmente abierta para reservaciones para la temporada del próximo año. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a la Hacienda El Suspiro por 15 años de recuerdos inolvidables y sobre todo por las valiosas lecciones aprendidas en el camino. La Fortaleza de Adela, nuevos comienzos, Valle de Bravo, mujeres emprendedoras, arquitectura mexicana y, por supuesto, la estocada final. Etiqueté a 12 de los wedding planners más importantes de México, a varias revistas de sociedad y estilo de vida y, sutilmente, a algunos de los invitados más influyentes y chismosos que habían estado en la boda de Dalia. El efecto fue inmediato y nuclear. Mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar sin parar, tanto que tuve que ponerlo en silencio sobre la mesa. Notificaciones, comentarios, mensajes directos, solicitudes de amistad. Felicidades, Adela. ¡Qué lugar tan impresionante! Eres una visionaria. No puedo creer que tuvieras esto en secreto. Necesito conocerlo ya.
Felicidades por tu nuevo bebé. Y luego, los comentarios más jugosos, de gente que había estado en la boda y que ahora, como detectives aficionados, ataba cabos con una velocidad asombrosa. Ahora entiendo todo lo del sábado. Adela, eres una reina, la mejor jugada de ajedrez que he visto en mi vida. Mis respetos eternos. Así que a esta transición se refería Renata. No puedo con la audacia. ¡Qué escándalo! Pobre Dalia, que su propia madre le hiciera esto en su boda. Adela, te aplaudo de pie. La historia se construyó sola. Yo no tuve que decir una palabra sobre la traición de mi hermana. Los 300 testigos de la boda se convirtieron en 300 narradores entusiastas de mi historia, cada uno añadiendo su propia versión de los hechos, cada uno pintando a Renata como la villana y a mí como la heroína. En cuestión de horas, mi familia no solo había perdido una propiedad, había perdido su bien más preciado, su reputación. Se habían convertido en el chisme del año, y yo, la pobre Adela, la víctima de la noche del sábado, me había transformado para el lunes por la tarde en una leyenda, la arquitecta de la venganza más elegante y brutal que su círculo social hubiera visto jamás. Los días que siguieron fueron un torbellino de dos realidades paralelas. Por un lado, el éxito profesional fue abrumador y vertiginoso. La fortaleza se convirtió en el tema de conversación en todos los círculos correctos. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de revistas que querían hacer reportajes, de marcas de lujo que querían usar la locación para sus campañas y, lo más importante, de clientes dispuestos a pagar lo que fuera por asegurar una fecha. Mi nueva hacienda se llenó de reservaciones para los siguientes 2 años en menos de una semana. Los mismos planificadores de bodas que antes me trataban con una educada condescendencia ahora me llamaban Adela, querida, y me adulaban sin pudor, refiriéndose a mí como una visionaria del negocio. Me convertí en una especie de heroína improbable en el círculo social, la mujer que había sido públicamente humillada y había respondido con un golpe maestro de estrategia, negocios y sobre todo estilo. Por otro lado, estaba el tsunami familiar, una ola de desesperación y furia que se estrellaba contra el muro de mi nueva indiferencia. Las llamadas de mis padres eran las más dolorosas y a la vez las más reveladoras. Primero fueron de incredulidad. No podían procesar que yo, la hija obediente y silenciosa, hubiera orquestado algo tan complejo y despiadado. Luego vino la furia. Mi padre, en una llamada que duró exactamente 90 segundos, me gritó, me llamó ingrata, desnaturalizada, una desgracia para el apellido Aguilar. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres. Renata es tu hermana de sangre. Ustedes dejaron de actuar como mis padres en el momento en que aplaudieron mientras ella intentaba robarme en mi propia casa. Le respondí con una calma que lo desarmó por completo. Y Renata dejó de ser mi hermana cuando conspiró para declararme loca y despojarme de mi dignidad. La sangre, papá, no te da derecho a envenenar. Se acabó. Le colgué antes de que pudiera responder. Mi madre intentó la manipulación emocional, su táctica más antigua y efectiva. Lloró, gimoteó, me suplicó que perdonara y olvidara por el bien de la familia, que la familia es lo primero, que Renata está destrozada y es mi culpa. Lo es, mamá, le dije, mi voz sin emoción. La familia es lo primero. Y es por eso que estoy creando mi propia familia ahora. Una familia elegida, basada en el respeto, la confianza y la lealtad. Algo que ustedes dos nunca entendieron ni practicaron conmigo. Adiós, mamá. Después de esa última llamada, bloqueé sus números.
Fue como cortar el ancla de un barco fantasma que me había estado arrastrando al fondo del mar durante toda mi vida. La liberación fue tan física que sentí que podía respirar más profundo. La noticia de la debacle social y financiera de Renata se extendió como un reguero de pólvora. El marido de Renata, un hombre cuya identidad entera se basaba en la apariencia de riqueza y conexiones, fue el más afectado. Sus socios comerciales, muchos de los cuales habían estado en la boda, se enteraron del escándalo. La humillación de haber sido desalojado de una propiedad que no era suya fue demasiado para su frágil ego. Un mes después, supe a través de un primo lejano que se habían separado. La presión y la vergüenza habían destrozado su matrimonio de apariencias, revelando el vacío que había debajo. Renata, según los informes, estaba completamente destrozada. No solo había perdido la hacienda, su matrimonio y su estatus social, sino que también se había convertido en una paria. La gente la evitaba en la calle. Sus amigas de toda la vida dejaron de contestar sus llamadas. Había apostado todo a una sola carta, la carta de la arrogancia, y había perdido de la manera más espectacular y pública posible. Extrañamente, no sentí alegría al escuchar estas noticias. No hubo un placer sádico en su destrucción. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora sensación de paz, como si una fiebre crónica, una infección de bajo grado que me había atormentado durante décadas, finalmente hubiera desaparecido. El ruido constante de su desaprobación, la presión de sus expectativas, la sombra de su favoritismo, todo se había ido. Por primera vez en mi vida, el silencio no era sinónimo de soledad, era sinónimo de paz. Una semana después del embargo, en una tarde lluviosa, llamaron a la puerta de mi apartamento temporal en la ciudad. Era un lugar pequeño y anónimo que había alquilado para supervisar los últimos detalles de la fortaleza, un refugio lejos del drama. Por la mirilla vi una figura encorvada bajo un paraguas. Era Renata. Dudé por un momento. Una parte de mí, la parte cansada, quería ignorarla, fingir que no estaba en casa, dejarla fuera bajo la lluvia. Pero otra parte, la que necesitaba cerrar este capítulo para siempre, con mis propias palabras y en mis propios términos, me impulsó a abrir la puerta. La mujer que estaba frente a mí era una sombra de la reina de la fiesta de hacía apenas 10 días. Estaba pálida, ojerosa, sin una gota de maquillaje. Su pelo, normalmente impecable, estaba húmedo y pegado a su rostro. Su ropa cara, un traje de casimir, parecía colgar de un cuerpo que había encogido por la derrota. «¿Qué quieres, Renata?», pregunté, mi voz neutra, sin invitarla a pasar, bloqueando la entrada con mi cuerpo. «Adela, por favor». Su voz era un graznido ronco, roto. «Necesitamos hablar. Déjame pasar. Solo 5 minutos». Di un paso a un lado, no por compasión, sino por una curiosidad casi clínica. Quería verla de cerca, sin sus defensas. Entró y se quedó de pie en medio de mi pequeño salón, mirando a su alrededor como si no pudiera comprender que yo pudiera vivir en un lugar tan modesto, tan normal. Y entonces, como un dique que se rompe, se derrumbó. No fueron las lágrimas falsas y teatrales a las que estaba acostumbrada. Fue un llanto feo, gutural, convulso, el sonido de alguien cuyo mundo entero se ha hecho añicos y no tiene idea de cómo recoger los pedazos. Se dejó caer en mi sofá, el único que tenía, y sollozó con el rostro entre las manos. La observé en silencio, sin sentir ni una pizca de lástima. Me senté en la silla de enfrente y esperé.
Dejé que el torrente de su autocompasión fluyera hasta agotarse. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron a borbotones, una mezcla incoherente de excusas, acusaciones y súplicas. Culpó a nuestros padres por haberla malcriado, a su marido por presionarla para mantener un estilo de vida que no podían pagar, a la sociedad por sus expectativas e incluso a mí por ser tan perfecta y hacérselo todo tan difícil. Escúchame, la interrumpí, mi voz cortante como el cristal, atravesando su letanía. No estoy interesada en tus excusas, no me importan tus razones. Solo quiero saber una cosa. ¿Por qué el médico? ¿Por qué intentar declararme loca? Robarme la hacienda es una cosa, Renata, pero intentar robarme la mente, eso es otro nivel de crueldad. Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, y por primera vez en su vida vi algo más allá de la arrogancia. Vi una profunda y patética inseguridad, una envidia tan corrosiva que la había consumido por dentro. Porque lo tenías todo, gritó, su voz subiendo, llena de un veneno que había estado guardando durante años. Y no me refiero al dinero ni a la estúpida hacienda, me refiero a ti misma. Tú construiste todo eso de la nada, sola. La gente te admira por eso, te respetan. Cuando hablas, la gente escucha. ¿Y yo qué tengo? Un matrimonio que era una farsa, un montón de deudas para mantener las apariencias y el estúpido título de la hija bonita y sociable. Odiaba que tuvieras algo que era verdaderamente tuyo, algo que yo no podía tener ni comprar. Un propósito, ahí estaba, la verdad desnuda y fea. No era solo envidia por mis posesiones. Era un odio profundo nacido de su propia sensación de vacío, de su propia vida sin sentido. Me quedé mirándola. La mujer que me había atormentado toda mi vida, y lo único que sentí fue una inmensa, abrumadora nada. El poder que había tenido sobre mí, el poder de hacerme sentir pequeña, invisible, inadecuada, se había desvanecido por completo. Era solo una mujer triste y vacía. Me levanté, fui a mi bolso, saqué mi cartera y saqué un fajo de billetes, 10,000 pesos. Volví y se los puse en la mano, que estaba fría y húmeda. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida, mirando el dinero. No tengo perdón para ti, Renata, le dije, mi voz suave pero absolutamente firme. El perdón es para los errores, no para las elecciones deliberadas. Y tú elegiste destruirme, y no quiero volver a verte nunca más, pero no soy tú, no te voy a dejar en la calle. Esto es para el autobús, para una comida caliente, y para que empieces a pensar en cómo vas a reconstruir tu vida sin usar a los demás como escalones. Ahora, por favor, vete de mi casa. Se quedó mirando el dinero, luego a mí. Quizás esperaba un abrazo, una reconciliación de telenovela donde las hermanas lloran juntas y todo se olvida. Pero la vida real no funciona así. Las heridas como las que ella infligió no se curan. Se amputan para salvar al resto del cuerpo. Se levantó y caminó hacia la puerta como un autómata. Antes de salir, se giró. Su rostro era una máscara de derrota. Siempre te odié por ser tan fuerte, susurró. Y yo siempre te compadecí por ser tan débil, respondí. Cerré la puerta detrás de ella, y con ese clic definitivo, el último fantasma de mi pasado fue exorcizado para siempre. 6 meses después, el aire de la noche en Valle de Bravo era fresco y olía a pino, a tierra húmeda y a la promesa de la lluvia.
Estaba de pie en la terraza principal de la fortaleza de Adela, contemplando las luces de los barcos que se reflejaban como estrellas caídas en el lago sereno. La fiesta de inauguración estaba en pleno apogeo detrás de mí. Había música de un cuarteto de cuerdas, risas genuinas, el tintineo de copas, el sonido inconfundible del éxito. Mi tío Ramiro se acercó y se paró a mi lado, entregándome una copa de vino tinto. ¿Cómo se siente, arquitecta?, preguntó, con su sonrisa socarrona y sus ojos llenos de un orgullo feroz. Tranquila, tío. Por primera vez en mi vida me siento en paz, respondí, y era la verdad más profunda que había pronunciado. Mi nueva hacienda era un éxito rotundo, más allá de mis sueños más ambiciosos. Pero esa noche, rodeada de belleza y admiración, comprendí que mi verdadera fortaleza no eran los muros de piedra ni las vistas espectaculares. Mi verdadera fortaleza era la libertad que había conquistado. La libertad de las expectativas de otros, de la culpa impuesta, de la búsqueda incesante de la aprobación de quienes nunca me la darían. Esa misma semana había llegado una tarjeta a mi oficina. Era de mi sobrina Dalia y su esposo. Era una fotografía de ellos dos, sonriendo radiantes, en una playa de arena blanca en Tailandia, con el mar turquesa de fondo. Gracias, decía la simple nota escrita a mano en el reverso. Mi regalo de bodas anónimo, una luna de miel de lujo con todos los gastos pagados, había llegado a su destino. Quizás, como dijo mi tío, quemar la red era la única forma de liberar a los que, sin ser malvados, estaban atrapados en ella. Miré mi reflejo en el gran ventanal. Vi a una mujer de 52 años, con algunas canas plateadas que brillaban bajo la luz de la luna. Una mujer que había sobrevivido a un divorcio devastador, a la traición de su propia familia y que había construido no uno, sino 2 imperios desde sus propias cenizas. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero han olvidado decir que a veces el agua es lo único que puede limpiar las heridas profundas que la sangre ha causado. Yo elegí el agua. Elegí mi propio océano de posibilidades, y mientras observaba mi nueva fortaleza, mi nuevo comienzo, me hice una pregunta que ahora les hago a ustedes. ¿Qué haces cuando tu propia sangre intenta envenenarte? Yo elegí salvarme. ¿Hice mal?